Hay películas que marcan una época y luego está Instinto Básico, un thriller erótico que convirtió un simple interrogatorio en historia del cine, mientras fuera de cámara todo era incomodidad. Actrices que lo rechazaban, un estudio que dudaba, un rodaje vigilado y un estreno envuelto en polémica incluso antes de empezar. Nadie quería protagonizarla, hasta que Sharon Stone dijo que sí. Esa decisión no solo cambió su carrera, cambió la película y cambió la conversación en Hollywood. Nada fue casual, ni el casting, ni la escena que terminó definiendo los 90, ni una campaña que entendió que el escándalo no era un problema, era una estrategia. Porque esta no es solo la historia de un éxito provocador, es la historia de un rodaje incómodo, de una línea que se cruzó y de una película que dejó huella dentro y fuera de Hollywood. Nos vamos a los 90. Estamos en 1990. En televisión, Twin Peaks acaba de demostrar que el público está dispuesto a entrar en territorios incómodos y perturbadores. Pero en taquilla, Pretty Woman confirma que el romanticismo suavizado sigue siendo una apuesta mucho más segura para los estudios. Hollywood no rechaza el riesgo. De hecho, ya lo ha probado en los 80 con thrillers oscuros que han funcionado. Pero sabe que ese tipo de historias pueden ser un bombazo o un desastre. Es en ese contexto donde un guionista llamado Joe Sterhas empieza a escribir por su cuenta algo que no tiene intención de ser cómodo. Un primer borrador de un guión crudo, sexual y atrevido, sin filtro e incómodo y mucho más explícito de lo que terminaría siendo en pantalla. La historia es directa y frontal. Un asesinato con un picahielos, un detective con luces y sombras y una escritora brillante que no pide perdón por su sexualidad. Es bisexual, inteligente, sexualmente libre y no está escrita para caer bien. Está escrita para dominar. Y eso en 1990 incomoda hasta al propio Hollywood. El guión empieza a circular por agencias y despachos y lo que ocurre después no es normal. Todo el que lo lee ve algo en él. Y así, en cuestión de semanas, comienza una puja que lo convierte en uno de los guiones más caros jamás vendidos hasta ese momento. El que lo acaba comprando por la brutal cantidad de $3 millones es Mario Kassar, un productor libanés fundador de la compañía Carolco Pictures y que venía de ser parte de un gran éxito como fue la segunda parte de Rambo. Lee el guión y entiende en cuanto lo termina que ahí hay escándalo y que el escándalo vende. La cifra desorbitada para esa época convierte a Sterhas en el guionista mejor pagado del momento. Para dirigirlo, Kassar piensa en Paul Verhoeven, un cineasta holandés que ya ha explorado años atrás la figura de la mujer fatal en la cinta El cuarto hombre. Verhoeven lee el guión y acepta darle forma de película siendo tajante en algo. No va a suavizar nada de esa historia. No habrá negociación con la desnudez. Las escenas sexuales se rodarán tal y como aparecen en el guión. Si entra en el proyecto será para rodarlo exactamente como está escrito. Con esta decisión surge la pregunta de quién va a atreverse a protagonizar esta controvertida y sexual película. Y es que una cosa es leer un guión provocador en un despacho y otra muy distinta es ponerle cara y cuerpo. Varias actrices importantes reciben el guión y lo rechazan por el nivel de sexualidad. El papel de Catherine Trammell es magnético pero también arriesgado. Implica desnudos frontales, sexo explícito y una ambigüedad moral que puede destruir una carrera si el público la rechaza. El protagonista masculino, sin embargo, no es una incógnita durante mucho tiempo. Es Michael Douglas, que viene de Atracción Fatal. Una película que es la prueba de que el thriller erótico puede funcionar. Su entrada da legitimidad comercial al proyecto y así comienza la búsqueda de la que será su atracción fatal en esta película.
Durante varios meses de casting, ninguna actriz termina de encajar con esa mezcla de inteligencia fría, sexualidad directa y sensación de peligro que exige el personaje. Hasta que aparece Sharon Stone. Sharon no es una superestrella en este momento. Tiene una larga lista de películas a sus espaldas ya, pero no tiene el peso suficiente como para imponer condiciones. Por lo que tras hacer una prueba con Douglas, Stone acepta hacer la película a pesar de lo arriesgado de su personaje. Cuando ya está dentro del proyecto, Verhoeven le habla con una franqueza brutal. Le explica que las escenas se rodarán tal cual están diseñadas, que no habrá negociación y que tendrá que confiar plenamente en él y aceptar hacer todo lo que el personaje exige. Sharon Stone dice que sí. En ese momento nadie lo sabe, pero esa aceptación cambia el rumbo de su carrera para siempre. La película ya tiene protagonistas y también secundarios tras un proceso de casting. Ahora sí, el rodaje envuelto en escándalo está a punto de empezar. Se desarrolla durante semanas en San Francisco y desde el principio queda claro que la película no va a pasar desapercibida. La escena del interrogatorio, que después se convertiría en la más famosa de la película, no estaba descrita exactamente así en el guión. El texto ya planteaba una situación de provocación y dominio, pero la forma concreta en la que se rueda nace en el set. Verhoeven se inspira en una experiencia personal de juventud, la de una mujer que asistía a fiestas sin ropa interior, con la consciencia absoluta del efecto que provocaba. Esa anécdota se traslada directamente al personaje de Catherine. La puesta en escena en la sala de interrogatorios no busca realismo. Por eso se ilumina de forma estilizada con luces frías y una composición hecha a medida. Catherine aparece iluminada con precisión mientras los policías quedan más oscuros y en un segundo plano. Visualmente el poder está de su lado. Cuando la película llega al montaje, surge el debate que alimentará el mito. ¿Se ve realmente algo en ese plano o no? Dentro del propio equipo hay opiniones enfrentadas. La ambigüedad es mínima, pero suficiente para convertirlo en uno de los planos más discutidos del cine contemporáneo. Años después, la escena generará otra controversia, ya que Sharon Stone declarará que no era plenamente consciente del encuadre exacto que iba a utilizarse en el montaje final. Paul Verhoeven lo negará públicamente y afirmará que ella sabía perfectamente cómo se estaba rodando. Y así la polémica termina formando parte del mito de la película. Durante el rodaje, Verhoeven es consciente de que está rodando en la ciudad de Vértigo de Alfred Hitchcock, por lo que toma elementos que recuerda de esta cinta y los adapta a su propio lenguaje. Mientras todo eso ocurre en el set, fuera empieza un conflicto real. La comunidad LGTBIQ+ de San Francisco considera que el guión perpetúa el estereotipo de la lesbiana homicida. Las protestas comienzan el primer día de rodaje y se repiten durante 18 noches consecutivas con alrededor de 150 manifestantes en varias jornadas. El ambiente afecta al equipo. Michael Douglas llega incluso a cuestionarse si el proyecto puede interpretarse como ofensivo. Antes de estrenarse, Instinto Básico, como se la titulará en España, ya ha dejado de ser solo cine. El rodaje avanza entre vigilancia policial y protestas organizadas, la controversia crece sin que exista siquiera un tráiler y el debate deja de ser artístico para convertirse en político y cultural. La película aún no ha llegado a los cines, pero ya se ha convertido en un fenómeno social. Y así se pasa a la sala de montaje, donde se va a definir la película del todo. Aquí se toman decisiones clave. La escena del interrogatorio, por ejemplo, se mantiene intacta, sin recortar el plano polémico y por tanto no suavizando para nada el tono sexual de la historia. A pesar de la presión externa, la productora apuesta por la ambigüedad hasta el final, siendo conscientes que la polémica será publicidad. En paralelo comienza el trabajo con Jerry Goldsmith, que es uno de los compositores más prestigiosos del momento.
Para él, la partitura de Instinto Básico termina siendo uno de los encargos más complejos de su carrera. La película exige erotismo, tensión psicológica y una sensación constante de peligro. Goldsmith compone una pieza que convierte el plano final del Picahielos en una revelación clara, casi definitiva. Pero Verhoeven no quiere cerrar la historia de esa forma y apuesta por un cierre más ambiguo sin respuestas claras y manteniendo la duda como parte esencial del diseño. El tráiler no reduce la provocación, sino todo lo contrario. Se vende como un thriller erótico adulto intenso y explícito. El escándalo no se esquiva, sino que se incorpora a la campaña. En las premiers, el foco no está solo en la película, sino en lo que representa. El personaje de Catherine Tramell ya es tema de debate antes de que el público general la vea en pantalla. Así, el 20 de marzo de 1992, el público que va a los cines a ver la película entra a la sala con una pregunta en su cabeza. ¿Realmente es tan provocadora como dicen? Lo descubren en cuanto aparece la estrella de rock retirada Johnny Booth en su cama, haciendo el amor con una mujer rubia. Y en cuanto ésta, en medio del acto, le ata las manos al cabecero de la cama y tras esto agarra un picahielos y se lo clava en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. Nick Curran y Gus Moran, del Departamento de Policía de San Francisco, se hacen cargo de la investigación. Tras analizar con el resto de compañeros la escena del crimen, Nick y Gus van en busca de la novia del rockero, la escritora Catherine Tramell. Esta se encuentra en su lujosa casa junto a la playa y ya desde el inicio sorprende a los agentes su actitud con ellos. Catherine les dice que solo se acostaba con Johnny y que no tenía una relación sentimental con él como tal. Les dice que se tomó algo con él esa noche en un local, pero que a la salida se despidieron y no lo volvió a ver. Sin muchos más datos, Nick y Gus se marchan, pero descubren al ir a comisaría que en una novela de Catherine, la protagonista cometió un crimen exactamente igual que como han matado a Johnny. Para ellos hay dos opciones, o que la autora de la novela sea la asesina de Johnny, o que algún lector lo hiciera para incriminarla. Con esta información vuelven a casa de Catherine y le piden que vaya con ellos hasta comisaría para interrogarla. Catherine accede y en ningún momento se muestra nerviosa. Su seguridad perturba a Nick y a Gus, que van hablando con ella durante el trayecto. Catherine les cuenta la trama de su próxima novela que ya ha empezado a escribir. Un policía se enamora de la protagonista que acaba matándolo. Ya en comisaría llevan a Catherine a la sala de interrogatorios. Esta, segura de sí misma, enciende un cigarrillo y empieza a responder a las preguntas. En medio del interrogatorio hace un cruce de piernas para mostrarle a Nick que no lleva ropa interior. Catherine niega rotundamente haber matado a Johnny y se ofrece a pasar por el detector de mentiras. Pasa la prueba, pero Nick asegura que Catherine miente. Más tarde descubren que un tutor de Catherine en la universidad fue asesinado de manera similar a como mataron a Johnny. Nick, que empieza a seguir a Catherine, descubre que esta es muy amiga de una mujer que asesinó a su marido e hijos en un ataque de locura. Catherine explica que la mujer la ha ayudado mucho a comprender el instinto asesino, ya que necesita información para sus novelas. Durante la investigación, que empieza a centrarse en Catherine, descubren también que sus padres murieron en un accidente sospechoso y que casualmente ella escribió también un libro sobre un niño que mataba a sus padres. Con todo esto, Nick hace otra visita a Catherine en la que comprende que sabe demasiado de él. Nick, que tuvo problemas de bebida en el pasado y que mató accidentalmente durante su turno de trabajo a 2 turistas, lleva tiempo con una psicóloga, Beth Garner, con la que tiene además una relación intermitente. Cuando Catherine le habla de cosas de su pasado, Nick, fuera de sí, va directo a Nielsen de Asuntos Internos, sabiendo que Beth pasó su ficha a Nielsen. Le golpea acusándolo de haberle vendido su ficha psiquiátrica a Catherine.
Sus compañeros logran separarlos, pero poco después, Nielsen aparece asesinado en su coche de un disparo en la cabeza. Todas las sospechas recaen sobre Nick, que queda suspendido. En medio de todo esto, Catherine y Nick vuelven a encontrarse. Él la busca con la excusa de seguir averiguando más sobre el asesinato, pero en realidad siente una fuerte atracción por ella. Catherine se deja querer a pesar de llevar tiempo saliendo con Roxy, que los mira desde lejos. Tras besarse, se marchan del lugar y acaban haciendo el amor. Durante el acto, Catherine le ata las manos a Nick en el cabecero con la misma prenda con la que ataron a Johnny justo antes de matarlo. Esta, sin embargo, no saca ningún picahielos. Llega al orgasmo y tras esto se abraza a Nick. Días después, mientras Nick continúa investigando, alguien en un coche negro trata de atropellarlo. Nick se libra por los pelos y comienza a perseguir el coche. Tras varias maniobras, el coche negro sale volando y se estrella. Nick se acerca y ve impactado que se trata de Roxy, que celosa de su relación con Catherine ha intentado matarlo. Descubren tras su fallecimiento que Roxy mató a sus dos hermanos con la cuchilla de afeitar de su padre. Nick visita entonces a Catherine, que está muy afectada por la muerte de Roxy. Le cuenta a Nick en confianza que en la universidad una chica llamada Lisa la acosó. Nick descubre tras preguntar por ella en la universidad que esa tal Lisa no es otra que su terapeuta Beth. Al enfrentarla, Beth le dice que fue justamente al revés, que tras tener relaciones cuando eran adolescentes, Catherine se obsesionó con ella. Catherine le dice que no es cierto y que además ella puso una denuncia. Nick la busca pero no la encuentra, descubriendo que Nielsen la retiró un año antes. Nick duda ahora de la culpabilidad de Catherine. Cree que fue Beth la que mató a Johnny fingiendo ser Catherine para que la inculparan y que mató luego a Nielsen porque él sabía de su obsesión por Catherine. Va a buscar al marido de Beth y descubre que este murió hace tiempo asesinado. Pregunta al sheriff y este le dice que no hubo sospechosos, pero que hubo rumores de un amante por parte de Beth, y que hace cosa de un año Nielsen había ido allí a preguntar lo mismo. Enfadada por dudar de ella, Catherine termina su novela y corta su relación con Nick. Tras eso, una chica de la residencia universitaria de Catherine y Beth llama a Gus diciéndole que sabe toda la historia sobre ambas. Van los dos, pero solo sube Gus porque Nick está suspendido. Nick cae entonces en la cuenta de que puede ser una trampa. Y aunque corre, no le da tiempo a salvar a su compañero, que muere asesinado tras salir del ascensor. Cuando sube hasta la planta cuarta, se lo encuentra desangrándose y también se encuentra para su sorpresa con Beth, que está sorprendida de verlo ahí. Nick le apunta con su arma mientras Beth le explica que le enviaron un mensaje para que se reuniera ahí con Gus. Al hacer un movimiento extraño, Nick le dispara. Beth muere diciéndole antes a Nick que lo amaba de verdad. Este se da cuenta que Beth no tenía un arma en su bolsillo como pensaba. La policía encuentra en las escaleras una capa ensangrentada con las iniciales del departamento de policía, una peluca rubia y un picahielos. Registran la casa de Beth y ahí encuentran una pistola como la que mató a Nielsen y en un cajón libros y recortes de periódicos de Catherine. Asumen que Beth es la culpable de todo y cierran el caso. Nick llega entonces a su casa y se encuentra con Catherine dentro. Esta le explica que cortó con él porque no quería perderlo, ya que toda la gente que le importa está muriendo a su alrededor. Vuelven a hacer el amor y Nick fantasea sobre comenzar algo juntos, tener hijos y ser felices para siempre. Mientras le dice que no quiere tener hijos, Catherine empieza a buscar algo debajo de la cama. Tras esto se vuelve hacia él y lo besa. Debajo de la cama vemos, mientras Nick y Catherine hacen el amor por segunda vez, que hay un picahielos.
La gente sale del cine con la ambigüedad de si Catherine es la asesina, pero se ha enamorado de Nick y no va a matarlo, o si nunca fue la asesina y Beth, obsesionada con ella, intentó inculparla. ¿Qué pensáis vosotros más de 30 años después? Dejádmelo en comentarios y ya de paso, si os gustan estas historias detrás de cámara y queréis que sigamos analizando películas que siguen generando debate décadas después, podéis suscribiros, que es gratis, y así me ayudáis a que siga trayendo historias de este estilo. Porque ese debate que hoy seguimos teniendo empezó exactamente igual en el momento del estreno. Y no solo dentro de las salas, también fuera de ellas, donde las protestas no desaparecieron, sino que se intensificaron. Aún así, los datos de taquilla no mienten. La película se convierte en un éxito comercial inmediato, supera ampliamente su presupuesto y termina siendo una de las películas más taquilleras del año a nivel mundial. La crítica, en cambio, está dividida, ya que algunos la califican de excesiva, manipuladora o moralmente cuestionable. Otros destacan su construcción formal, su tensión y su precisión narrativa. Como ocurre con muchas películas que incomodan, la unanimidad no existe. Sharon Stone pasa de ser una actriz con carrera intermitente a convertirse en un icono internacional. La escena del interrogatorio se convierte en referencia cultural inmediata y pasa a ser historia del cine. Para Michael Douglas, la película consolida su posición como protagonista del thriller adulto sofisticado, un terreno que ya venía trabajando, pero que aquí alcanza una dimensión global. Para su director, el éxito de la cinta le abre todas las puertas en Hollywood y también siembra el terreno para lo que vendrá después. Tras este triunfo rueda Showgirls, otra apuesta provocadora que no tendrá la misma recepción y que marcará un giro en su carrera en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, Bajos Instintos deja de analizarse solo por su escándalo y empieza a estudiarse por su construcción visual, su uso de la ambigüedad y su manejo del punto de vista. Lo que comenzó como un guión caro y polémico terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que definió una década. Y eso es lo que la separa de otros thrillers provocadores de su época. No fue solo una película que generó escándalo, fue una película que entendió que el escándalo formaba parte del espectáculo.